Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Díaz, docente del Politécnico Industrial Nueva Colombia y voy a estar a cargo con ustedes del módulo de Software Repair 1 dedicado a todo lo que es la reparación por software totalmente gratis. Entonces ya hemos estado viendo algunas clases, esta es la clase número 4, la cual va a estar enfocada y dirigida a lo que es la instalación del sistema operativo. Estuvimos viendo, ya estamos en procesadores MTK multimarcas y la instalación del sistema operativo con archivo comprimido y carpeta metainf. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a ver aquí lo siguiente. Vamos a ir a mirar acá y estuvimos viendo la clase pasada todo lo que fue la identificación de un dispositivo, ¿cierto? La identificación de un dispositivo con todo lo referente a protocolos de restauración de sistema operativo y la decisión de tomar e identificar sistema operativo instalado para poder hacer la estructura de búsqueda y descarga e instalación del sistema operativo. Entonces la clase pasada estuvimos viendo lo que fue la instalación del sistema operativo en un update.app, ¿cierto? Con archivo update.app, extensión .app. Y estuvimos viendo que hay algunas falencias de pronto en la estructura de búsqueda, entonces hoy voy a volver a tocar el tema de la estructura de búsqueda, la vamos a fortalecer un poquito y de ahí hacemos la instalación del sistema operativo con el segundo tipo de archivo. Entonces recuerden que cuando nosotros estamos hablando de que un dispositivo nos llega al taller para realizar alguna reparación, lo primero que hacemos siempre es que identificar el dispositivo, ¿cierto? Pero antes de entrar a la identificación del dispositivo, quiero que tengamos muy presente algo y es que cuando nosotros vamos a realizar una identificación de dispositivo, lo primero que debemos tener en cuenta o antes de hacer cualquier reparación, sea por software o por hardware, hay que tener en cuenta que la marca como tal siempre nos brinda unos beneficios. Y dentro de esos beneficios estuvimos hablando de muchos, en el momento no los vamos a recordar, pero que principalmente vamos a tener uno presente si el equipo aún está en garantía, ¿cierto? Por dos razones. Una, porque si el equipo está en garantía, pues hay que avisarle al cliente que si se hace alguna modificación del sistema operativo o digamos en caso de hardware un desensamble, el equipo puede perder la garantía, ¿sí? Eso es importante. O dos, en dado caso de que la persona no gestione la garantía, nosotros podemos ayudársela a gestionar. Eso es importante tenerlo claro, ¿cierto? Y como segundo punto, hablamos de que la mayoría de las marcas reconocidas, inclusive algunas no reconocidas, nos brindan un programa administrador y ese programa administrador nos va a servir exclusivamente, uno, para lo que es copia de seguridad, ¿cierto? Si es necesario utilizar la copia de seguridad por medio del programa. O dos, instalación de driver. Acuérdense que les dije que a veces nosotros nos volvemos tan técnicos que se nos olvida que podemos solucionar un driver o una conexión que no encontremos tan rápido el driver por medio del programa administrador. Entonces eso es importante tenerlo claro, que no se les olvide y que no lo dejemos de lado. Ya estando después de esto, ya teniendo eso presente, entonces nos vamos a ahora sí, a que cuando nosotros vamos a realizar una reparación de un dispositivo, sea por software o sea por hardware, lo primero que hacemos siempre es que identificar el dispositivo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la identificación del dispositivo, lo primero que nosotros identificamos es que todos los dispositivos tienen una referencia y un número de email. Entonces ya sabemos que la referencia comercial la vamos a dejar de lado y la que vamos a utilizar es la referencia de manufactura, ¿cierto? Entonces la referencia de manufactura es la que vamos a trabajar y que aparte de eso tenemos lo que es el email o número de identificación del dispositivo. Acuérdense que cuando hablamos de número de identificación del dispositivo, eh, estamos hablando del número de email. Y ese también lo identificamos. ¿Qué identificamos del número de email? Uno, que el email interno del equipo sea igual al externo, ¿cierto? Para que no haya a ver como incoherencias. Dos, que en una página que es email.info, las especificaciones de ese número de identificación sean coherentes con la del dispositivo. Y tres, que aquí en Colombia, por ejemplo, que estamos aquí en Colombia, nosotros
tenemos una página donde podemos verificar si el equipo está reportado o no está reportado, ¿cierto? Entonces eso es importante tenerlo claro. Hacemos la identificación del equipo. Acuérdense que la identificación del equipo es la referencia de manufactura de modelo, que ya saben dónde se identifica, ya lo vamos a ver. Y segundo, y la segunda identificación a tener clara es los modos básicos universales de reparación y conexión. Cuando nosotros hablamos de los modos básicos universales de reparación y conexión, son esos modos que todos los dispositivos tienen, como lo hemos venido viendo, ¿cierto? En este caso, que lo vimos en la clase pasada, pues nosotros hacemos esa identificación de los modos también haciendo un protocolo de recuperación de sistema, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de un protocolo de recuperación del sistema operativo, es que el dispositivo como tal, lo ideal primero siempre es hacer una restauración del sistema por medio de ajustes, configuraciones, ajustes. ¿Por qué? Porque acuérdense que si yo busco hacer la restauración por medio de ajustes, lo más probable es que me evite un segundo proceso, que es la eliminación de la cuenta de Google, si por X o Y razón no se acuerdan. Ya la segunda recuperación del sistema operativo es entrar a un modo, como lo vimos en el principio del inicio de este curso, que es el modo de recuperación. Y en este modo de recuperación, que es un menú de opciones para recuperar el mismo, entonces hacemos dos opciones de recuperación y miramos si el equipo sigue con sus fallas. Si ya después de hacer esas dos restauraciones el equipo sigue con fallas o ya tomamos la decisión de que debemos instalar un sistema operativo nuevamente, entonces ahora sí vamos a hacer una tercera identificación, y esa tercera identificación es identificar el sistema operativo instalado. ¿Por qué yo debo identificar el sistema operativo instalado? Porque acuérdense que cuando yo identifico el sistema operativo instalado, estoy teniendo en cuenta qué es lo que yo debo instalar y realmente que me va a funcionar este proceso. No estoy descargando algo que no sea coherente con lo que voy a instalar en el sistema, en el dispositivo y el sistema que tiene el dispositivo, ¿cierto? Entonces, ya después de tener la identificación del equipo, entonces tenemos una cuarta identificación que no la podemos dejar de lado, que ya más adelante la vamos a volver a tomar en cuenta, que es las partes universales de un sistema operativo firmware, ¿cierto? Y esas partes universales las tenemos, que son 5, ¿cierto? Y de ahí es como el inicio de todas las partes de un sistema. A medida que hemos ido transcurriendo este curso, se han dado cuenta que las particiones del dispositivo son bastantes y que nosotros tratamos de acomodarlas a las universales para tener una idea de cuando yo debo hacer una modificación de una partición por separado o independiente, ¿cierto? Ya después de que yo identifico el sistema operativo instalado y que tomo la decisión de que voy a flashar, entonces ahí sí aplico algo que se llama punto clave número 1, son archivos necesarios para realizar un proceso, ¿cierto? Dentro de esos archivos necesarios para realizar un proceso, eh, yo, ¿qué hago acá? Tener todo para diferente dispositivo dependiendo la marca y dependiendo el sistema operativo instalado. Entonces, estas son las estructuras que hemos venido aplicando, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer en este momento ya? Vamos a empezar a aplicar este punto clave número 1, haciéndole un refuerzo a la clase anterior y que estuvimos mirando, que estábamos tratando de flashar un dispositivo, un Huawei P8 Lite, y que era complejo encontrar un poco el sistema operativo. Pero pues entonces vamos a fortalecer la estructura de búsqueda y vamos a hacer la identificación. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar ahora sí con lo que es la identificación del dispositivo, ¿cierto? Cuando nosotros ya vamos a hacer una identificación del dispositivo, entonces tenemos en cuenta primero que ya he tomado la decisión de instalar, porque ya he hecho un protocolo de recuperación de sistema, ¿cierto? ¿Cuál es el protocolo de recuperación de sistema? Una restauración por ajustes, una restauración por recovery, y ya he tomado la decisión. Cuando ya tomo la decisión, entonces acuérdense que es el tercer punto. Yo hago la identificación del sistema, y una de las identificaciones del sistema es irme a ajustes, ¿cierto? Me voy donde dice acerca del dispositivo, ¿cierto? Y aquí donde dice número de compilación, entonces voy a anotar el número de compilación del equipo, ¿cierto? Voy a anotar el número de compilación y con el número de compilación voy a hacer la búsqueda. Entonces en este caso pues estamos hablando de un Huawei
Ale, L23, ¿cierto? Y acá nos dice que tenemos una compilación Balon C52, ¿cierto? Listo. Ese era el que estábamos buscando qué día. Y acá vamos a mirar con este. Me voy a ajustes acerca del dispositivo y me dice que tengo un número de modelo Lua L03 con un número de compilación C63B100. C63B100. Listo. Entonces vamos a darle un poco de ayuda a lo que es estructura de búsqueda para encontrar estos archivos necesarios para realizar un proceso. Vamos a aplicar la estructura número 2, que es punto clave, que sería el punto clave número 1. Entonces, cuando hablamos de que vamos a aplicar el punto clave número 1, que se llama archivos necesarios para realizar un proceso, entonces lo primero que nos dice es que nosotros debemos tener un link o fuente de información, ¿cierto? Y un archivo descargado, que sería el ideal. ¿Qué vamos a fortalecer hoy? Como habíamos visto, vamos a fortalecer la estructura de búsqueda. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de estructura de búsqueda y descarga, es que hacemos primero una búsqueda para llegar a la descarga, y esa búsqueda, según lo que estuvimos viendo en las clases pasadas, lo vamos a ver acá, según lo que estuvimos viendo ya en las clases pasadas, dijimos que la forma adecuada de buscar para dispositivos móviles era referencia de manufactura más proceso, ¿cierto? Referencia de manufactura más proceso. En este caso dijimos que íbamos a aplicarlo a un P8 Lite, que era el ALE L23. Entonces lo que yo hice la vez pasada y les mostré fue que hice esta búsqueda. Yo empecé por ALE, ¿cierto? L23 y le puse proceso o palabra adecuada firmware, ¿cierto? Y empecé a realizar las búsquedas. Entonces aquí me decía cómo instalar una ROM, estuve mirando videos, ¿cierto? Pero se acuerdan que uno de los dispositivos que estuvimos trabajando, el equipo se quedó fixado en el logo y no salía del logo. Entonces yo empecé a mirar videos, empecé a mirar acá uno por uno, qué compilación tenían, ¿cierto? Y acá estuve viendo, acuérdense que cuando hacemos los filtros o el filtro de estructura de búsqueda, miramos que el video pues sea reciente y que lo que está en el título y en la descripción me sirva, ¿cierto? Seguido de los comentarios. Entonces yo empecé a mirar acá, por ejemplo, este dice, ¿cómo instalar la ROM stock en el Huawei P8 Lite? Vamos a mirar este video, ¿cierto? In today's cybersecurity landscape, it's not enough to rely on passwords, passkeys, or second Voy a darle aquí, fact. listo, saltar anuncio. Este dice que es de hace 5 años del señor JD Tutoriales, ¿cierto? Y acá me estaba mostrando que en este caso hay una versión B524, una B424, ¿cierto? Pero no me da ninguna información. Según entiendo acá, y estuve viendo el programa, pues entonces él me dice que este se hace por medio de un archivo instalándolo por micro SD, ¿cierto? Bueno, listo. No me da mucha información.
Aquí ya empezamos a mirar otros, dice Flashar P8 Lite Ale23. Sí, entonces él también está haciendo aquí un proceso. Hace 5 años, ¿cierto? Tiene 90.000 vistas. Y aquí me dice ALL23 C212 B203, pero no me coordina con el que yo tengo instalado, ¿cierto? Gracias por el aporte, perfecto, ta, 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 ta. Bueno, yo empecé a buscar y dentro de las búsquedas pues no vi algo así como muy adecuado. Y recordé que como este equipo que estábamos tratando de arreglar se había quedado en el logo, entonces empecé a buscar con otro tipo de palabras, ¿cierto? Más adecuadas, como por ejemplo full firmware. Full firmware para un Ale L23, ¿cierto? Y acá voy a mirar todas las opciones. Aquí yo empecé a mirar y a mirar, pero las opciones que me daban era de proveedores de descarga. Entonces nosotros empezamos a mirar y dije, bueno, listo, vamos a descargar este que es la versión C25, puede ser una adecuada, ¿cierto? Vale, 23, voy a descargar. Aquí dice que esperemos unos segundos, ya van 6 segundos, vamos a esperar que termine para que nos habilite el link. Listo, habilitamos el link y aquí ya podría realizar la descarga. Cerré esa página de publicidad, le voy a dar download. Pero acá no me cargó el archivo a descargar, si se dan cuenta. Entonces voy a volver atrás. Y voy a mirar otra página. Pero dentro de todas estas búsquedas que estuve haciendo y veía que no había coherencia como en la estructura de descarga, entonces yo dije, bueno, me voy a buscar un firmware que realmente me funcione para prender el equipo. Entonces voy a poner acá revivir. Lua L, perdón, Ale L23, ¿cierto? Y empecé a mirar y dije, no, pues yo voy a mirar ya como tal un foro donde de verdad ya testeo y me digan que esta información es coherente. Dentro de esa búsqueda, que se acuerda que yo también les dije que les recomendaba mucho los foros,
mirando acá fue video, 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 y aquí encontré uno que me dice revivir o un brick Huawei P8 Lite. Me dice que este es de un foro que yo lo conozco, se llama Hosting Unlock, y entré a este. ¿Cierto? Entonces yo entré acá y al entrar acá él me dice que hay un archivo acá que dice revivir Huawei P8 Lite, y si le doy clic en expander me dice les dejo un aporte más para un brick firmware de Huawei P8 Lite L23. ¿Lo hay en la red? Sí. El detalle está en que son updates y no flashables. Descarga tras descarga te da error, que es lo que ha venido pasando al flashar. Y esta solución, esta la solución bootloop, que quiere decir que bootloop es que el equipo se quedó en el logo y se apaga y se prende y queda en el logo, ¿cierto? Este se puede flashar tanto con Sigma o Chimera, dos herramientas profesionales. Para Chimera debes tener un zip, y si lo vas a flashar con Sigma, descomprimes y seleccionas el update.app. Pero para poder ver el archivo a descargar me dice, debe estar registrado. Entonces dije, bueno, está una buena descripción, veo que ese me puede servir. Y el archivo fue subido el 21 de noviembre del 2019, o sea que la fecha es bastante actual. Entonces yo lo que hice fue loguearme. Acuérdense que yo lo primero y lo que más les he recomendado siempre a ustedes es que utilicen foros, es el ideal porque ahí encontramos información o contenido bueno. Y acá me logueé. Yo tengo cuentas ya con algunos de los foros, en este caso con este foro yo ya tenía cuentas, lo único que hice fue loguearme. Le di aquí acceder y ya empecé con mi usuario PC móvil técnico. Ya cuando accedí con mi usuario PC móvil técnico, entonces él ya me dejó ver acá la información. Entré a la información, ¿cierto? Y descargué el archivo. ¿Sí? Aquí dice que para que uno pueda ver bien el link, le debe dar en me gusta. Y eso fue lo que yo hice. Y aquí dice adjuntar archivos. Espera aquí. Expandir. Y al expandir encontré aquí donde dice mega. Entonces entré y descargué el archivo, que fue el que les pasé. Entonces eso les quería mostrar el día de hoy. Acuérdense y no dejen de lado que cuando yo tengo un equipo que necesito repararlo, pues yo tengo que cambiar un poco a palabras más adecuadas, ya no como firmware o flash, sino ya revivir, un brick, desbriquear, prender, ¿sí? Que eso lo estuvimos viendo en las clases del inicio, ¿sí? Todo eso siempre debemos aplicarlo en una estructura de búsqueda. Entonces aquí ya hice una estructura de búsqueda, ¿cierto? Y dentro de esa estructura de búsqueda, ¿qué fue lo que yo hice? Uno, encontré la fuente de información y decidí que iba a descargar de este foro. Y dos, hice la transición de estructura de búsqueda a la estructura de descarga que me llevó acá a Mega, ¿cierto? En este caso, lo voy a descargar, ¿cierto? Y voy a utilizarlo para hacer el proceso. Listo. Entonces dejémoslo ahí que mientras descarga, ¿yo qué voy a hacer? Mientras descarga, sí voy a ir creando acá. Acuérdense que yo les dije a ustedes que tratarán de mantener siempre su almacenamiento bien organizado. Entonces, por ejemplo, yo me voy a ir aquí, yo tengo todo en mis carpetas de descargas. Me voy a ir aquí a Huawei. Y dentro de Huawei creo una carpeta que voy a llamar con el nombre de la referencia. En este caso es un ALE L23, ¿cierto? Si quiero lo puedo dejar así, o también yo a veces les aconsejo que le den espacio y le pongan entre paréntesis la referencia comercial P8 Lite para que lo tengan claro, aunque yo siempre casi los dejo solo con el número de referencia de manufactura o modelo. Abro acá, voy a crear de una vez una carpeta llamada 1. Acuérdense que el ideal siempre es que ustedes tengan dos firmware
de cada dispositivo antes de realizar un proceso, pero en este caso pues abro la carpeta 1, le voy a dar nuevo, documento de texto, ¿cierto? Y le voy a poner fuente de información, ¿cierto? Fuente de información. Y acá de una vez voy a dejar copiado mi link o fuente de información, ¿cierto? Entonces voy a copiarlo acá y lo voy a pegar de una vez acá. Aquí lo que yo puedo hacer es que, acuérdense que les dije que le voy a poner aquí fuente. Listo. Y acá voy a poner descarga. Aunque aquí no hubo saltos de publicidad, fue relativamente fácil. Voy a copiar el link de la descarga ahora sí acá. Control C y me voy a ir al documento. Control V, entonces tengo ya la fuente de información y tengo la descarga. Acá mismo puedo poner un instructivo, ¿cierto? Acá mismo puedo poner un instructivo. Es una fuente alterna donde yo vea cómo hacen el proceso. En este caso, pues el instructivo se los estoy dando yo, ¿cierto? Y digamos que no es necesario, aunque yo siempre los incentivo a que ustedes hagan este proceso de estructura de búsqueda con instructivo, porque la idea es que ustedes de aquí en adelante salgan preparados para que puedan hacer cualquier proceso de hacer una muy buena estructura. Acuérdense que estamos en un módulo donde estamos viendo todo lo que es software libre, entonces yo debo de realizar una muy buena estructura de búsqueda. Entonces aquí, por ejemplo, este foro es uno de los foros que yo recomiendo, muy buen foro, se llama Hosting Unlock, ¿cierto? Inscríbanse en los foros, manténganse al tanto. Y a este señor Charlie 359 le vamos a dar un agradecimiento, le vamos a decir que nos gusta esa información. No dejen de lado de estar brindándole un me gusta a las personas, dándole las gracias a las que brindan toda esa información y más en nosotros que estamos iniciando, dando y mirando información totalmente gratis. No podemos dejar de lado de guardar las fuentes de información porque no es de nosotros esta información, la estamos buscando. Yo los estoy incentivando a que hagan esta estructura muy bien hecha. ¿Listo? Entonces acá ya voy a guardar este documento, cerrar, guardo y ya me quedó un documento acá esperando que termine la descarga para ya tener listo. Eso fue lo que yo hice, que ustedes me preguntaron, profe, pero es que yo busqué y busqué y busqué y no encontré, y yo en unos 20 minuticos hice una búsqueda y la encontré. Eso fue lo que yo hice realmente, no fue la gran cosa. Simplemente me voy llenando de palabras adecuadas, sinónimos, y cada vez de que yo voy tomando más experiencia, pues voy fortaleciendo esta estructura de búsqueda. Aquí llegamos a ¿qué? A hacer una estructura de búsqueda y descarga para llegar y tener completo lo que se llama el punto clave número 1, que se llama archivos necesarios para realizar un proceso, ¿cierto? Entonces ahí ya lo dejé descargando, aquí ya lo dejé descargando, ¿cierto? Y vamos a esperar a que termine de descargar, identificamos el archivo. Entonces ya después de que yo ya he hecho esta estructura de búsqueda y que ya he realizado varias estructuras de búsqueda, lo que yo debo tener claro es que yo debo identificar el archivo ya en los archivos necesarios para realizar un proceso. El tercer punto me dice que ya debo tener un archivo para realizar un proceso o el archivo ya descomprimido. Entonces, primero una fuente de información, una fuente de descarga y un instructivo. Segundo, ya miramos un archivo descargado. Acuérdense que el archivo descargado normalmente, o casi que no decir por un 100%, viene comprimido y yo debo descomprimirlo para identificar qué tipo de archivo tengo después de la descompresión. Normalmente todos los archivos vienen comprimidos, en algunos casos no vienen comprimidos, sino que trae lo que es un ejecutable donde yo le doy doble clic y es un ejecutable instalador. Ya la tercera parte hablamos de que tenemos un archivo para realizar un proceso, ¿cierto? Y cuando ya tengo un archivo para realizar un proceso descomprimido, ya voy a mirar qué tipo de archivo tengo.
Entonces acuérdense que cuando nosotros hacemos esta descompresión y estamos hablando de archivos para multimarcas, en este caso MTK, estuvimos mirando que yo puedo tener tres tipos de archivo. Acá los tenemos claros, ya los vamos a ver. Y esos tres tipos de archivos son los siguientes. Uno, que puede ser un archivo de extensión .app, ¿cierto? Y si el archivo al identificar que tiene una extensión .app, ya sé que ese tipo de archivo yo lo voy a cargar por micro SD creando una carpeta de load y dejando el archivo update.app dentro de la carpeta, ¿cierto? Acuérdense que de pronto a veces no se llame update.app, sino tenga cualquier otro nombre. Yo lo que puedo hacer es que ya puedo después modificar el nombre. No modificar la extensión, pero sí modificar el nombre. Acuérdense que ya lo que son extensiones también ya lo tenemos súper claro. Ya sabemos cómo identificar una extensión. Ahorita igual voy a identificar una. Pero ya aquí para adelante, de todo archivo descompreso o descomprimido, yo siempre voy a identificar qué extensión tengo para sí mismo, saber cuál es el proceso a seguir. Primer tipo de archivo para estos procesadores y para este tipo de multimarcas. Entonces dijimos que si yo encontraba un .app, como lo veo acá, lo voy a flashar por memoria haciendo una carpeta, que fue lo que vimos en la clase pasada. Listo. Segundo, si yo al descomprimir el archivo encuentro otro comprimido, o sea, tengo un comprimido, lo descomprimo, encuentro otro comprimido, ese comprimido sí yo lo ejecuto sin descomprimirlo para confirmar que dentro de ese comprimido hay una carpeta y sus partes del sistema que se llama metainf. Si yo encuentro esta carpeta, ya sé que no voy a descomprimirlo y voy a utilizar ese archivo 100% comprimido. También hay dos formas, cuando ya encontramos este tipo de archivo sabemos que es para instalar por medio de micro también, o lo vamos a instalar por medio de micro, y ese tiene dos formas. Uno, que yo lo deje directamente en la raíz de la memoria, ¿cierto? Y desde ahí lo ejecute, si así lo toma el celular, o si no lo toma de esta manera, lo que voy a hacer es que voy a, voy a crear una carpeta de load y dentro de esa carpeta de load pues voy a ingresar este comprimido, ¿cierto? Y si al descomprimir yo encuentro otro tipo de archivo, ¿cierto? Que en este caso pues normalmente ya no es uno, sino vienen muchos archivos, pero dentro de toda esa lista de archivos que yo tengo ahí, veo uno que se llama mtxxxx Android Scatter, donde las X son el número de procesador. Entonces con este ya sé que la instalación de sistema operativo es por medio de USB y un programa llamado FlashTool, ¿cierto? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, miren acá quiero que tengan presente que ya el archivo está listo para descargar, ¿cierto? Y que ya estando listo para descargar, lo voy a guardar directamente en mi almacenamiento organizado, ale, carpeta número 1 y lo guardo, ¿cierto? Y lo guardo. Dejémoslo ahí un segundito mientras guarda para que lo veamos. Listo. Ya creo que está terminando de pasar. Voy a confirmar antes de seguir acá, perdónenme, que ya el archivo está acá. Entonces ya completé mi primera parte de archivos necesarios para realizar un proceso. Fuente de información y archivo comprimido. Acuérdense que yo siempre les aconsejo que esa es la forma de mantenerlos y que cuando usted almacene lo que es solamente fuente de información y archivo comprimido, no almacene el archivo descomprimido porque uno está haciendo doble información, el comprimido y el descomprimido, ¿cierto?
y que si yo almaceno los descomprimidos, son más vulnerables a virus. Entonces aquí ya tengo una estructura de búsqueda lista para realizar un proceso. La voy a dejar así, ya ahorita identificamos y voy a terminar aquí la explicación que venía dándoles. Entonces si yo encuentro este tipo de archivo donde vienen, al descomprimirlo viene una gran cantidad de archivos, y al mirar esos archivos yo encuentro uno que se llama mtxxx Android Scatter, donde las X son el número de procesador, ya sé que este tipo de archivo lo voy a instalar por medio de un programa llamado FlashTool. ¿Listo? Entonces, esos son los tres tipos de archivos que yo encuentro cuando voy a flashar por medio de estos equipos, normalmente procesadores MTK o multimarcas, ¿cierto? Haciendo una transición de Qualcomm a MTK. Son los tres tipos de archivo a flashar. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? En este caso, voy a identificar acá. Bueno, ya hicimos una estructura de búsqueda correspondiente al archivo que teníamos presente, que era el LUAL03, y ya lo vamos a identificar teniendo en cuenta estos tres tipos de archivo. Y al ALL23, perdón, y voy a mirar que yo ya tenía aquí una descarga ya hecha para este proceso, segundo proceso de instalación. De una vez lo vamos a mirar y lo vamos a dejar aquí, que es el siguiente. En un segundito lo vamos a mirar. Por ejemplo, mire, yo acabé de conectar mi disco duro, uno de los discos duros que tengo, y quiero que miremos que dentro de esto, pues este es uno de los discos que llevo medio organizado. No lo he organizado bien porque estuve pasando una información, pero quiero que vean acá cómo yo tengo organizado más o menos, ¿cierto? Entonces me voy a ir aquí donde dice disco local, y aquí yo tengo Apple, Bogotá Productiva, Vox, clases, bueno, todo esto. Dentro de eso voy a ir a Huawei y me voy a ir aquí donde dice Lua L03, que ya era una previa descarga. Me voy a pasar este Lua L03, voy a dar copiar de este disco duro y lo voy a dejar aquí en descargas en Huawei, donde tengo los Huawei. Entonces lo voy a pegar acá, ¿cierto? Listo. Vemos lo que pegue, ¿sí? Inclusive voy a darles otra estructura de búsqueda para que hoy hagamos la identificación de los tres archivos y los tengamos como más o menos claros, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, voy a descargar para otra referencia. Ah, no, yo debo tener acá. Vamos a mirar en mi almacenamiento. Antes de hacer la estructura de búsqueda, voy a ir acá a mi almacenamiento. Un momento. Voy a ir aquí a Huawei. Y yo tengo Y511, no tengo acá. Bueno, no importa. Si no lo tengo, vamos a hacer la búsqueda. ¿Listo? Seguimos fortaleciendo lo que es estructura de búsqueda. Yo tengo otro equipo que es para realizar procesos, ¿cierto? Dentro de ese tengo un equipo que se llama, voy a ir acá un momentico y voy a expulsar el disco duro para que no me cree aquí conflicto. ¿Listo? Ya lo puedo retirar. Acuérdense siempre que ustedes hagan un retiro de una memoria micro, una USB, un disco duro, siempre sáquenlo con seguridad para que no vaya a tener inconvenientes. Lo mismo cuando ustedes ingresan una memoria a un dispositivo, no la ingresen ni con el celular prendido ni la retiren con el celular prendido. Siempre debe estar apagado porque se va a dañar la memoria. ¿Listo? Hay más probabilidad de que se dañe. Entonces vamos a hacer otra estructura de búsqueda para de una vez tener esto completo. ¿Qué otro equipo tengo? Tengo un Y, vamos a ponerle acá, referencia de manufactura Y511 U251 firmware. Lo voy a buscar. En este caso me voy a ir por una opción que va a ser un video, ¿cierto? Lo voy a dirigir un poco esta búsqueda que lo necesito por programa. Si se dan cuenta aquí yo veo que aquí
en la miniatura de este video, ahí lo están haciendo por un programa, lo voy a ir directamente allá para que mi búsqueda sea dirigida a lo que necesito. Inclusive miren acá, aquí hay otro título bueno. Huawei Y511 firmware más flash tool más driver. También me puede servir. Este es más nuevo, 15 de diciembre del 2018, 17 de enero del 2015. Este tiene un video de 9 minutos. Voy a irme por este que dice revivir. Me gusta ese título. Dice revivir o actualizar. Entonces acá vamos dándonos cuenta que aquí me dice firmware, flash tool y driver. Pero el título de arriba me dice revivir o actualizar. Cuando yo hablo de revivir es un firmware que me va a funcionar si el equipo está dañado o apagado, ¿cierto? Entonces voy a ir por este lado. Voy a escoger este video. Vamos a analizarlo a ver cómo nos va con el análisis de la información acá. Listo. ¿Qué encuentro acá? Está el video de YouTube, ¿cierto? El señor Juan Andrés M. Mire, tiene 3.1K de likes. Acuérdense que no lo dejen de lado, siempre hay que darle un me gusta a esos buenos videos. Hay que apoyar a la gente, hay que saber que nos están dando información. Bueno, el like, obviamente, hay que darlo con la certeza de que realmente la información me sirvió. Entonces, analicemos primero el video. Primero que todo, nos dice acá que el señor tiene 128.000 suscriptores. El señor Juan Andrés, imagínense, lleva bastante tiempo, tiene bastantes seguidores. El video de esos suscriptores lo han visto, o de esos suscriptores, no solamente los suscriptores, sino lo ha visto 705.000 vistas. Tiene casi 6 veces más de suscriptores en vistas. Aparte de eso, tiene 3.100 likes, ¿cierto? Vamos a ver aquí una descripción, tiene muy buena descripción, ¿cierto? Entonces nos está dando link de descargas, nos está dando aquí una nota, nos está dando otros videos y tiene 2.600 comentarios. Dentro de esto miremos, dice año 2002, aún sirve, gracias. Funciona perfectamente, si siguen los pasos no tendrán problemas, Otro aquí dice, excelente, me funcionó a la perfección, muchas gracias, eres el mejor, amigo, te ganaste un nuevo suscriptor, ¿cierto? Acá me dice, me funcionó un 100% desde Venezuela, recomiendo, muchas gracias a mi amigo, listo, excelente, fue una gran ayuda, te amo, eres un capo. Bueno, no, este muchacho tiene excelentes comentarios. Eso ya me da un buen augurio. Entonces, ya cuando sé que voy a tomar la información de acá, le doy un me gusta, ¿cierto? Y me da 2 links de descarga, uno de Mega y uno de Mediafire. Acuérdense que yo les dije a ustedes que ideal si encontraban un link que los dirigiera a el proveedor de descarga de Mediafire, era uno de los mejores, ¿cierto? Entonces en este caso yo tomo la decisión y me quiero ir por Mediafire. Entonces aquí ya decidí que mi fuente de información es esta y de acá voy a hacer este proceso. Voy a pausar el video un momento, ¿cierto? Miren, a propósito, de una vez que estoy aquí en el proceso, subí al video en donde él está conectando el equipo, ¿cierto? Entonces él mire cómo lo está conectando. Él me está diciendo que conecta el equipo, le saca la batería, le ingresa cable USB, miren, ¿cierto? Y ingresa batería. Ese es el modo. Listo. Tengo mi fuente de información y de mi fuente de información me estoy dirigiendo a mi estructura de descarga. Si ustedes se dan cuenta, mire que de una vez me mandó a otra página,
donde están los saltos de publicidad. Y de los saltos de publicidad, acuérdense que esto lo hice específicamente para volver a reforzar esa transición que hay dentro de la estructura de búsqueda, la estructura de descarga, y que yo debo llegar sí o sí al proveedor de descarga. Si yo no llego al proveedor de descarga, no estoy haciendo bien la descarga, ¿cierto? Voy a cerrar, acuérdense que les dije que todo esto no le den aceptar en nada, ni le den permitir, todo ciérrenlo en lo posible. Miren lo que pasó acá. Me sacó de la página donde estaba, que se volvió publicidad, y seguí en esta. Le voy a dar X, sigo cerrando todo, y aquí lo único que le voy a decir es soy un humano, ¿cierto? Vuelvo y cierro, ¿cierto? Y acá, si ustedes se dan cuenta, él está así como en rojito clarito, ya se oscureció, le voy a dar soy un humano, ¿cierto? Siguen acá los saltos de publicidad, sigue cargando la página donde estoy, me está diciendo que me está pasando unos segundos, le voy a decir get link, ¿cierto? De acá, ¿qué pasó? Me sacó de la página de descarga y me mandó una de publicidad, vuelvo a la transición, me sale otra publicidad, le voy a dar X, vuelvo porque volví y me sacó, y acá ya le voy a dar obtener link, vuelve y me saca, vuelvo a la página, le doy obtener link, vuelve y me saca, vuelvo a la página, le doy obtener link, y ahí ya empezó a cargar la página en donde estaba, y miren que me llevó a qué, al proveedor de descarga. Ya cuando estamos en un proveedor de descarga, en este caso Mediafire, y que estamos hablando de un archivo real que yo estoy tomando la decisión de descargar, ahí sí voy a descargar. Acuérdense que en algunos de los casos, ni siquiera sin llegar al proveedor de descarga, ya me sale la opción de descargar un archivo que no sabemos cuál es y que no voy a descargar, ¿cierto? Ya acá le voy a dar descargar. Cierro esta página de publicidad que se abrió, cierro esta página de publicidad que se abrió. Y acá ya me da la descarga. ¿Qué voy a hacer? Claramente me voy a mis descargas, voy donde dice Huawei, ¿cierto? Muy bien organizadito. Creo mi carpeta en este caso. Nueva carpeta que se va a llamar Y511 U251, ¿cierto? U251. Abro esta carpetica y le voy a poner de una vez carpeta número 1. Y dentro de carpeta número 1 guardo la descarga. Si se dan cuenta, aquí ya la acabó. Si quiero abrirlo desde aquí, inclusive puedo abrirlo desde acá, le voy a dar aquí mostrar en carpeta y él me muestra la carpeta en donde descargué. De esta carpeta de una vez voy a guardar el link de información, que es el del video, ¿cierto? Fuente de información, control C. Me voy a mi carpetica, nuevo, documento de texto. Le pongo link, pongámosle acá link, ¿cierto? Abro el documento, pego la fuente, le voy a poner fuente de una vez, fuente de info, pongo descarga y de una vez hago todo el completo. Me voy aquí a mi proveedor de descarga, que es Mediafire, ninguno de los otros sino Mediafire. Copio este link, copiar, y abro mi documento y le doy pegar, ¿cierto? Y también puedo tener una tercera fuente que sería una fuente alterna. En este caso pues sería instructivo si lo necesitáramos, pero ya voy a guardar el archivo. Listo, entonces ya tengo acá 3 modelos para trabajar, ¿cierto? Un ALL23, un LUAL03 y un Y511. Hasta acá tenemos que la estructura de búsqueda y descarga concentrada en un punto de la estructura que se llama punto clave número 1 y es archivos necesarios para realizar un proceso. ¿Qué les he aconsejado yo y qué les he dicho yo siempre? Cuando ustedes vayan a trabajar, ¿qué hacemos? Desde mi almacenamiento
yo o pego el comprimido en el escritorio y lo descomprimo, o si en dado caso lo tengo desde el mismo disco duro que no me vaya a crear tiempo de espera, descomprimo, ¿cierto? ¿Qué vamos a revisar acá? Quiero que revisemos lo siguiente. Tengo este ALL23 que fue una de las cargas que hicimos ahorita, que viene comprimido. Abro el comprimido, ¿cierto? Abro el comprimido y teniendo el comprimido acá, abro y dentro de ese encuentro un update.zip. ¿Qué quiere decir? Que tengo un archivo comprimido sobre un comprimido. Pero abro este comprimido nuevamente para identificar si tengo una carpeta llamada meta, ¿cierto? Y las partes del sistema. Aunque si recuerdan, en el foro me decía que él había creado ese comprimido por si lo necesitaban cargar por una herramienta profesional, que era Chimera. En este caso, como lo estamos haciendo totalmente libre, yo solamente voy a identificar. Sí me aparece la carpeta meta, pero me aparece un update.app y como me aparece un update.app, yo voy a hacer el proceso por medio de update.app. ¿Listo? Entonces mire que si yo encuentro aquí, tengo un update.app y si es el update.app ya sabemos que es un tipo de proceso como el que vimos la clase pasada. Solamente que aquí estábamos fortaleciendo esa descarga. Ya tengo un tipo de archivo ahí, ¿cierto? Me voy a ir a mi otra descarga, el UAL03, y aquí me dice que tengo la fuente de información y tengo el archivo. Abro este archivo comprimido también y dentro de ese está una carpeta que se llama software y tengo otro archivo comprimido update.zip. Voy a verificar si viene con su carpeta meta y las partes del sistema. Acuérdense que dentro de las partes de identificación de un sistema, de un dispositivo, tenemos la cuarta identificación y es tener claro que todos los sistemas operativos tienen unas partes universales y de ahí para adelante una gran cantidad de partes como queramos verlas dependiendo. Acá sí me aparece una carpeta meta con sus partes del sistema. Miren que si identificamos rápidamente aquí yo veo que dice System, 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 ¿cierto? Custom, Custom Boot. Entonces ya sé que este archivo sí me va a servir para hacer por micro. Como sí lo voy a trabajar y es el tipo de archivo que vamos a utilizar hoy, lo que voy a hacer acá es que voy a abrir nuevamente el comprimido porque lo cerré y esta carpeta software la pongo encima de mi mesa de trabajo llamada escritorio. Voy a descomprimir, descomprimo al escritorio porque después de ahí yo puedo eliminar. Listo, dejémoslo que descomprima. Mientras descomprime voy a ver mi tercer tipo de archivo, ¿cierto? Que en este caso tengo un Y511, carpeta número 1, ¿cierto? Y aquí me dice un comprimido, voy a abrir el comprimido y lo voy a identificar. Yo puedo abrir el comprimido y mirar desde el comprimido cómo viene, pero si ya voy a utilizarlo, voy a descomprimir, ¿no? Bueno, entonces aquí ya me abrió, tengo una carpeta que dice Y511 y tengo dos comprimidos, uno que me dice Flash Tool 51343.01.rar, ¿cierto? Tengo un comprimido y tengo otro comprimido que me dice firmware. Voy a abrir el de firmware porque es el que debo identificar qué tipo de archivo tengo. Listo, ¿cierto? Abro aquí software y miren que acá sí me aparece una gran cantidad de archivos donde me dice boot, caché, bueno, una gran cantidad de archivos, pero dentro de todos estos archivos yo mirando uno por uno encuentro uno que se llama mt6572 androidscatter.txt. Dijimos que si yo encontraba este tipo de archivo era uno para flashar por medio de USB y Flash Tool, ¿cierto? Entonces acá, ya teniendo eso súper claro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar el archivo que estaba yo descomprimiendo. Denme un segundito acá. Listo.
Entonces, bueno, ya tenemos los tres tipos de archivos, ya vimos cuáles son los tres tipos de archivos y cuáles serían las formas para flashar. En este caso todavía este Android Scatter no lo vamos a utilizar, entonces lo voy a dejar no lo voy a descomprimir todavía, lo dejaré comprimido. Voy a cerrar esta carpetica, ¿cierto? Voy a cerrar todo y voy a mirar mi carpeta que descomprimí, que aquí me está mostrando dos guías, una guía para cargar el archivo que es de Huawei y me está dando como una guía también de noticias, dice abrir software noticias, bueno, listo. Tengo un comprimido y ya sabíamos que cuando lo identificamos, igual si lo abro, ya me va a abrir más rápido porque ya está descompreso, me muestra partes del sistema, ¿cierto? Y carpeta meta, ya cierro porque ya sabemos que si trae carpeta meta y partes del sistema lo voy a utilizar comprimido. Y ahora sí, entonces, podemos decir que tengo acá mis archivos necesarios para realizar un proceso completos. O sea que ya aquí ya los tengo completos. Ya después de que veo que tengo completos los archivos necesarios para realizar un proceso, aplico tercera estructura, ¿cierto? Que se llama pasos previos. Y vamos a mirar los pasos previos, porque esto es importante también. Yo he visto a veces en clase presencial que ustedes no me verifican los pasos previos y eso es vital también. Pasos previos me dice full carga 4.2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es que voy a verificar lo que por lo menos necesito para este proceso, que es que el dispositivo esté full carga, ¿cierto? Que realmente no esté mojado, pues eso ya sabemos que en los pH lo podemos mirar. Que la micro CD que tenga sea una micro CD original, que me vaya a funcionar y que el teléfono como tal me esté funcionando los botones en muy buen estado y que me esté leyendo la memoria. Entonces vamos a ver eso. Vamos a pasar acá a ver lo siguiente. Entonces ahora sí, voy a coger este equipo que es el que vamos a utilizar. Lo primero que voy a hacer es que voy a retirar la batería. Me voy a ir, digamos que a la fija y voy a utilizar una memoria que ya tengo acá previa para confirmar. Es una memoria, ojalá me funcione. No veo que sea 100% original o no sé si es de buena calidad, pero voy a utilizar esta. Voy a poner la memoria para confirmar que está leyendo y voy a prender el equipo para confirmar, uno, que esté full carga, dos, que me estén funcionando los botones, tres, que me esté leyendo la memoria, ¿cierto? Vamos a mirarlo. El botón de power está funcionando porque ya le di power y el equipo prendió. Vamos a darlo ahí que prenda. Listo, ya prendió. Ahora que ya prendió, voy a confirmar acá. Me voy a ir aquí donde dice archivos. Aquí encuentro una carpetica, un icono de una carpetica. Me voy a ir a donde dice archivos. Y en archivos voy a ir donde dice local. Y confirmo que aquí dice memoria interna, memoria micro. O tarjeta SD dice en uso, una micro de 4 GB. La abro y veo que tiene una serie de información. Micro SD me está leyendo. Si confirmamos acá donde dice batería, batería está en el 90%, o sea que estoy bien de batería. Y que los botones estén funcionando. Bloqueo, desbloqueo. Listo. Ya digamos que los pasos previos principales están como listos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahora sí, voy a apagar el equipo. ¿Cierto? Voy a apagar el equipo. Vamos a mostrarles acá. Le voy a dar apagado. Mientras tanto, vamos a mirar acá. Apago el equipo, ¿cierto?
apago el equipo, retiro micro SD, ¿cierto? Ingreso micro SD al computador para realizar ¿qué? Uno, ¿qué debo realizar? Entonces debo realizar un previo formateo de la memoria, ¿cierto? Voy a confirmar acá que me leyó la memoria, mírenla, ¿cierto? Voy a darle formateo de la memoria. Listo, ya formateé la memoria, ¿cierto? Y estando en la memoria, dijimos que había dos formas de insertar este archivo. Una, que era en la raíz de la memoria pasar el archivo update y probar así, ¿cierto? Un ejemplo, vamos a dejarlo ahí que pase. Dejémoslo ahí un momentico que pase. Dejamos que pase y vamos a mirar. Otra que era dentro de la memoria, creo una carpeta llamada de load. Mientras pasa, vamos a confirmarlo acá. Vamos a irnos aquí un momento. Y me dice aquí que... Aquí me dice que... Si tengo un archivo que se llama update.zip, ¿cierto? Si en el archivo comprimido trae una carpeta que se llama metainfo, se deja comprimido y se pasa a la raíz de la micro SD y con dispositivo en modo de recovery damos la opción de instalar actualización desde tarjeta SD. Listo. Entonces ya sabemos que tenemos vamos a hacer este proceso. ¿Cierto? Dejémoslo aquí que termine de pasar y vamos a ver qué es tener un archivo update.zip en la raíz de la micro, que es formatear la memoria, no habiendo nada, absolutamente nada en la memoria. Lo que hacemos es que ingresar el archivo update.zip con carpeta meta ingresa con todas las partes del sistema, ¿cierto? Esa es una de las opciones. O la otra opción es que cree una carpeta llamada de load y dentro de esa carpeta de load ingreso el archivo update.zip. Normalmente para los equipitos así como este que no es tan nuevo, ¿sí? Exige que haya una carpeta llamada de load. Para los equipos ya un poco más nuevos no es necesario, sino solamente se ingresa el comprimido directo a la raíz y lo toma. Entonces yo creo que la primera opción la vamos a hacer creando la carpeta de load dentro de la memoria, esperando que nos funcione bien el proceso. Ya está terminando de pasar. Un minutico más de espera. Acuérdense también que ya cuando nosotros vamos a hacer estos procesos, ya que son de instalar sistema operativo, es porque hemos hecho la recuperación del sistema ya por medio de los protocolos. Ya hice una restauración por ajustes, si fue posible, si no es posible ya la hice por recovery y el equipo sigue con sus fallas, entonces ya tomamos una decisión de flasheo. No cabe dejar de resaltar que cualquiera de estos procesos de recuperación no va a eliminar la cuenta. El único que nos elimina la cuenta es el proceso
que realizamos por medio de ajustes. Entonces ya me pasó aquí el archivo, ¿sí ves? Entonces tengo aquí en la micro, en la raíz, un archivo UDI.zip, pero voy a crear una carpeta de una vez que se llame deload, ¿cierto? Y dentro de esa carpeta llamada deload voy a pasar el archivo UDI.zip y lo voy a dejar ahí. Dentro de la carpeta. Cierro, ¿cierto? Cierro acá. Y ahora sí, retiro mi micro. Dice expulsar, listo. Ya dice que es seguro. Y aquí ya puedo retirar mi micro SD y la voy a ingresar en el dispositivo, ¿cierto? Ingreso batería. Y ahora sí, vamos a irnos acá a mirar el proceso a seguir. Entonces ya, el proceso a seguir, ¿cuál es? Volumen arriba y power. Si se dan cuenta que aquí me aparece un menú de 3 opciones. Me aparece aquí un menú de 3 opciones. Si se dan cuenta. Entonces voy a escoger donde dice Recovery. Con volumen arriba, con volumen abajo, selecciono. Y él ya me da el paso al Recovery. Ya me da el paso aquí el Recovery, ¿cierto? Y de acá voy a seleccionar la opción que me dice aplicar actualización desde tarjeta SD o micro SD. Le doy confirmar y acá empieza el proceso de instalación. ¿Si se dan cuenta? Aquí ya empezó el proceso de instalación. Vamos a dejar que haga el proceso completo. Entonces aquí me está mostrando unos registros de instalación y me está diciendo instalando desde la SD card de load update.zip con un espacio de 2.7 GB. El paquete normalmente trae 1 GB de espacio, el tamaño del paquete, y me dice que la capacidad de la batería es del 83%, o sea que tiene 83% para realizar el proceso de flasheo, y me dice abriendo paquete de actualización, y después de que abre el paquete de actualización empieza el desempaquete y me dice instalando actualización, parchando sistema de imagen. O sea que lo primero que está haciendo es que patching system image. Entonces está instalando el sistema. ¿Se dan cuenta? Entonces ya empezó el proceso de instalación. Recuerden que este siempre trae unos registros y los registros de instalación siempre es bueno estar pendientes de ellos. Ya estamos acá en proceso de instalación, si se dan cuenta. Entonces vamos a dejar ahí que termine el proceso de instalación y verificamos que no vaya a haber un error en la instalación. Listo, ahí ya pasó. Dice custom, segundo proceso custom.
Y acá me dice instalación desde la SD card completada. Quiere decir que ya completó la instalación. Ya después de que complete, entonces lo único que me queda darle es reiniciar sistema ahora. Reboot system. No, acuérdense que ya todas estas opciones nosotros las estuvimos viendo en clases anteriores. Le doy reiniciar el sistema ahora y confirmo que el equipo me prenda en buen estado y haya hecho la instalación del sistema como tal. Vamos a confirmarle. Ahí ya está terminando la instalación. Dice que MobileNet, ¿cierto? Está iniciando el equipo. Y el equipo prendió, mire. Y hizo la instalación completa. ¿Sí se dan cuenta? O sea que ya con este sería el segundo tipo de instalación por medio de esta identificación de archivos. Entonces, chicos, eso era lo que les tenía de clase para el día de hoy. Espero pues haya sido de provecho. Espero que haya sido de provecho. Y nos vemos entonces en la próxima clase. Espero que tengan un excelente fin de semana y vamos a irnos a